Muy buenos días, tardes o noches, damas y caballeros. Bienvenidos aquí a este nuevo video donde hoy hablaremos de un tema muy interesante. El tema de hoy va a ser sobre cómo fue la economía de Puerto Rico luego de que los españoles llegasen a la isla. Ya discutimos cómo llegaron los españoles, cómo fundaron los primeros pueblos, cómo los taínos pelearon contra ellos y todas esas cosas. Pero falta discutir algo muy interesante y es cómo fue la economía bajo España en Puerto Rico. Esa es la pregunta y se va a responder mediante este video. Les presento mi vela de oro. Pero hablando de cosas importantes, hay que recordar que cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, a las Antillas y a las Américas y a toda esta área de por acá, venían buscando riquezas. Los españoles querían riquezas. Por consecuente, cuando llegaron a Puerto Rico, descubrieron que en los ríos de Puerto Rico había mucho oro. Así que Puerto Rico antes tenía mucho oro en sus ríos. Y los españoles lo vieron y dijeron, esto hay que aprovecharlo al máximo. Así que los españoles comenzaron a desarrollar la industria de la minería. La minería es sacar metales preciosos de la tierra. Ejemplo, sacar diamantes es minería. Sacar plata es minería. Sacar oro también es minería. Cuando tú sacas un metal valioso de la tierra, eso es minería. Inclusive sacar cualquier tipo de metal es minería. Así que los españoles comenzaron a practicar la minería en Puerto Rico sacando el oro. Pero ¿qué pasa? Puerto Rico sí tenía oro, por supuesto que tenía oro, pero había un problema, que Puerto Rico es una isla pequeña y sí tenía oro, pero no tanto oro. Así que lo que pasó fue lo siguiente: para el año 1540, para el año 1540, ya casi no quedaba oro en la isla de Puerto Rico. Así que recuerden bien esta fecha, para el año 1540 ya casi no quedaba oro en Puerto Rico. Y quizás te preguntes, ¿y cuándo fue que se acabó el oro exactamente? Pues mi querido amigo, mi querida amiga, el oro se acabó para el año 1570. Recuerden esta fecha, el oro de Puerto Rico se acabó para el año 1570. Entonces, el oro fue la primera fase económica de Puerto Rico en el siglo XVI. En el siglo XVI fue que se comenzó a colonizar la isla de Puerto Rico. Y ese siglo XVI, que estamos hablando de los años 1500 hasta los 1600, hubieron tres fases económicas. La primera fue el oro. Esa fue la primera fase económica, el oro o minería. La primera fase económica fue minería. La segunda fase económica que existió en Puerto Rico fue el ganado. Y la tercera fase económica que existió en Puerto Rico fue la agricultura. Así que recordemos estos tres: minería, ganado y agricultura. Esas fueron las tres fases económicas que tuvo Puerto Rico en el siglo XVI. Así que los españoles, al ver que quedaba poco oro en Puerto Rico, decidieron traer el ganado para entonces mover la economía un poco con el consumo de vaca o leche de vaca. Entonces, llegó el ganado a la isla de Puerto Rico, lo trajeron desde la Española, que es nuestra isla vecina. Recuerden esto, el ganado se trajo a Puerto Rico desde la Española. Y cuando hablamos de ganado nos referimos a vacas y toros. Se trajo desde la Española y eso pudo ser una fuente económica también en Puerto Rico. Y en algunas partes de Puerto Rico era la principal y única fuente económica, el ganado. Pero algo pasaba. La economía no avanzaba a crecer, crecía muy lento. Y muchos españoles que habían llegado a Puerto Rico para ser ricos no lo estaban siendo.
y ya se había descubierto fuentes de riqueza en México y en Perú. Y muchos españoles que estaban en Puerto Rico se dijeron, bueno, pues aquí la cosa no está funcionando bien. ¿Qué tal si me mudo? Entonces muchos españoles comenzaron a irse de Puerto Rico para ir a México o Perú, principalmente Perú. Entonces había que actuar al respecto. Y los reyes de España dijeron, bueno, Puerto Rico es una isla valiosa y no podemos dejarla perder. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues fácil, los reyes de España autorizaron ayudas especiales para Puerto Rico. ¿Para qué? Para montar en Puerto Rico, para crear en Puerto Rico plantas enormes para la caña de azúcar. O sea, que Puerto Rico produjera azúcar. Y quizás te preguntes, pues entonces en Puerto Rico había cañas de azúcar. Es algo natural de Puerto Rico, de la Española y de todas estas islas del Caribe. La respuesta es no, no es natural de Puerto Rico. Pero Cristóbal Colón la trajo a las Américas en su segundo viaje. Primero la llevó la Española y luego eso vino a Puerto Rico. Así que recuerden este dato, la caña de azúcar llegó al área del Caribe, a las Américas, gracias a que Cristóbal Colón las trajo de Europa en su segundo viaje. Interesante. Pues los reyes de España hacían ayuda a Puerto Rico para montar centrales azucareras en la isla y se montaron un total de 11 plantas azucareras en la isla de Puerto Rico. Pero, vamos al pero. Sí, comenzaron a hacer su labor. Sí, se comenzó a producir azúcar, pero había un problema. Que los métodos de transportación no eran los mejores para transportar el azúcar que se producía en Puerto Rico hacia otras partes. Así que a pesar de que se producía azúcar en Puerto Rico, no generaba muchas ganancias como para decir en Puerto Rico hay buena economía. No se generaba la suficiente ganancia, la suficiente riqueza como para decir que en Puerto Rico había buena economía. Entonces los reyes de España se dijeron, bueno, ya no sabemos qué más hacer con Puerto Rico, no sabemos cómo hacer crecer esta economía, pero queremos a Puerto Rico. Puerto Rico es valioso. Puerto Rico es parte de nosotros. Puerto Rico es España. Y Puerto Rico tiene la posición perfecta en el Caribe. Así que los tenemos que ayudar. No podemos dejar perder esa colonia. Así que los reyes españoles vieron que ya México estaba progresando mucho e inclusive se creó un virreinato en México, conocido como el Virreinato de Nueva España. Y si te preguntas qué es un virreinato es un tipo de rey, pero ese rey le es fiel a otro rey. Es decir, lo que hizo España en México fue nombrar a un rey en México, pero ese rey tenía que seguir las instrucciones de los reyes de España. Así que era como un ayudante del rey, pues eso es un virreinato. Pues los reyes católicos de España se dijeron, bueno, como a México le va muy bien económicamente, están progresando muchísimo, vamos a decirle al virreinato de México o Nueva España que le mande dinero cada cierto tiempo a Puerto Rico y de esa manera mantiene bien a Puerto Rico. Entonces, eso se llamó el situado mexicano. El situado mexicano era que cada cierto tiempo desde México se enviaba dinero para Puerto Rico para ayudar al crecimiento económico de la isla de Puerto Rico. Y así fue como Puerto Rico sí pudo salir adelante poco a poco. Y así se termina el siglo XVI. ¿Y cómo se termina el siglo XVI? En cuanto a población, en Puerto Rico vivían 5.500 españoles,
solamente 5.500 españoles. O sea, podemos decir que en un pueblo de Puerto Rico viven más personas, en un solo pueblo, viven más personas que lo que vivía en aquel entonces en Puerto Rico. Solamente vivían 5.500 españoles y solo se dividían mayormente entre la villa de San Germán o la villa de Puerto Rico, que era San Juan. Así que en esos dos puntos se dividía la mayor parte de la población de Puerto Rico. Ahora bien, también para esa época se había fundado el pueblo de Arecibo, pero aún era muy pequeño, pero ahí vivían algunas personas. Y también se había fundado el pueblo de Coamo. Pero como tal, la mayor cantidad de población estaban entre San Germán y San Juan. Y hasta aquí el video de esta semana, damas y caballeros. Muchas gracias por verme y nos veremos próximamente. Así que nada, se cuiden mucho y les mando un aroma por la vela que huele muy rico.